¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente de CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca del componente profesional técnico en mecatrónica. Esta es una clase correspondiente al módulo 5, submódulo 1. Pues bien, con el gusto de saludarlos y compartir un pequeño espacio con ustedes. El día de hoy vamos a seguir viendo todo lo relacionado a los tipos de mantenimiento. Recordarán ustedes que en videos pasados estuvimos viendo mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento correctivo, así como las ventajas que nos ofrece tener un plan de mantenimiento y realizarle de manera periódica sus mantenimientos a todos los sistemas mecatrónicos o máquinas como tal. Pues bien, partiendo de eso, el día de hoy vamos a ver un tema que va de la mano y que de alguna otra forma poco se habla, pero que es de vital importancia, y es básicamente las consecuencias que nosotros tenemos al no realizar un plan de mantenimiento, al no darle como tal un mantenimiento a nuestros sistemas mecatrónicos o a cualquier máquina en alguna empresa, en alguna fábrica, ¿vale? Entonces, pues repito, el tema del día de hoy son consecuencias de no realizar un plan de mantenimiento, donde nos dice que los fabricantes de los equipos recomiendan que se ejecute un plan de mantenimiento a los equipos para que sea válida la garantía postventa. La frecuencia es un factor que la determina la empresa, ya que estará sujeta al tipo de aplicación y las veces del uso del equipo. Normalmente, cuando un fabricante te vende una máquina, le sugiere a la empresa efectuar un plan de mantenimiento. Este mantenimiento es periódico y los intervalos de tiempo los sugiere el mismo fabricante. Es decir, que si tú no respetas esos datos técnicos que el fabricante te da a ti, el fabricante no hará válida la garantía postventa. Es decir, que si en algún punto la máquina te llega a fallar y el fabricante se da cuenta que no realizaste los mantenimientos, pues en algún tipo de situación no te hará válida la garantía y obviamente pues la máquina como tal no entrará en ese proceso para que sea reparada de manera gratuita, ya que tú como operador o tú como empresa no realizaste los mantenimientos que te sugirieron desde el inicio. Entonces esto es muy importante si queremos que nos respeten la garantía de alguna máquina, pues hacer caso a todas las recomendaciones que el mismo fabricante nos da, incluso desde el tipo de aceite que ocupa una máquina, la limpieza, periodos de mantenimiento, todo eso se tiene que efectuar tal cual no lo menciona el fabricante. Por otro lado, nos dice que hay oportunidades en que uno evita realizar esta actividad para reducir sus gastos, omitiendo los inconvenientes que pueden suceder al no realizarlo en las fechas indicadas. Es decir, es muy común que las empresas, por ahorrarse un dinero, tiendan a no realizar los mantenimientos. ¿Por qué? Porque los mantenimientos pues generan un costo y para, digámoslo así, no generar ese gasto que es el mantenimiento, pues es mejor y más cómodo para la empresa no hacerlo. El problema es que cuando tú no haces los mantenimientos, aparte de que no tienes la garantía del fabricante, en algún punto la máquina te va a fallar y obviamente que en este caso el realizar el mantenimiento correctivo porque la máquina ya no funciona tiende a ser más elevado que simplemente realizarle sus mantenimientos de manera periódica, pero este es un hábito mal planteado en alguna de las empresas de nuestro país al no realizarle los mantenimientos como deben de ser. Hay que conocer los inconvenientes de no realizar un mantenimiento cuando toca. Los principales problemas son el mayor riesgo de la avería, reducción de la vida útil y encarecimiento de las reparaciones. Es decir, estos tres factores los vamos a analizar, pero básicamente son las tres consecuencias: un riesgo de avería, una reducción de la vida útil de la máquina y un encarecimiento de las reparaciones. ¿Por qué? Porque les decía, pues tiende a ser más caro mandarla a reparar toda que ya no funciona a simplemente hacerle un mantenimiento. Y esto aplica para todo tipo de máquinas, ¿vale? Vamos a ver el primero, que es mayor riesgo de avería. Nos dice que saltarse un mantenimiento preventivo implica que los riesgos de avería se multipliquen, ya sea desde el desgaste de una pieza hasta la suciedad de los circuitos. Es importante que cuando nosotros realicemos el mantenimiento, por ejemplo, pues tratemos de lubricar y de limpiar todos los mecanismos de la máquina como tal, porque como tal el polvo, por ejemplo en un circuito que aquí lo menciona, no como tal descompone el polvo en un circuito, pero sí
el rendimiento del mismo se ve afectado. Incluso también el lubricación de piezas o el engrasado de piezas, o depende de qué tipo de máquina sea, siempre es importante darle ese mantenimiento de manera periódica y así evitas averías. Si tú le das un mantenimiento como debe de ser, la máquina no te va a fallar, no te va a dar lata como tal, pero obviamente si no le das el mantenimiento, pues en algún punto vas a presentar un fallo en la máquina como tal. Por otro lado, nos dice que está la reducción de la vida útil. Al no hacer el mantenimiento cuando lo planificado se expone al equipo a fallas recurrentes o mantenimientos correctivos, la vida útil del equipo se reduce y la organización realiza gastos no contemplados en la adquisición de otros equipos y su instalación. Es decir, cuando tú no le das un mantenimiento a la máquina, por ejemplo, si el fabricante te dijo, ¿sabes qué? Un ejemplo, esta máquina te va a durar 10 años realizándole el mantenimiento como yo te sugiero, y si no se lo haces, a lo mejor dicha máquina no te va a durar los 10 años en operación, a lo mejor te va a durar 5, que es la mitad, y obviamente se va a reducir la vida útil de la máquina y en algún punto la empresa va a tener que repararla, y es por eso que aquí nos dice que realiza gastos no contemplados. Y en un punto más crítico, pues la empresa prefiere comprar una nueva máquina que reparar la misma. ¿Por qué? Porque termina siendo más caro la reparación que el comprar una nueva, o a lo mejor los costos de reparación y de piezas terminan siendo tan elevados que nada más casi se empata al punto de comprar otra máquina nueva. Entonces, al final del día son gastos que no estaban contemplados y que tienen que realizarlas sí o sí, porque de no hacerlo, pues toda la línea de producción de una empresa pues termina en este caso parándose, ¿no? Porque al no haber una máquina en condiciones ideales, pues tu línea de producción se para y obviamente pierdes tiempo y pierdes dinero. También está el encarecimiento de las reparaciones. El principal problema cuando tienes que realizar un mantenimiento correctivo es que es mucho más caro. Es importante tener en cuenta que las reparaciones tienen un costo elevado e incluso podrían resultar más caras que comprar una máquina nueva. Normalmente cuando... Les voy a poner un ejemplo que pasa, vamos a suponer que una empresa compra una máquina que hace, por ejemplo, pantalones de mezclillas, ¿vale? Entonces la empresa tiene esta máquina que hace pantalones de mezclillas y que la mandó a comprar o la compró desde Europa, específicamente desde Alemania. La máquina llega a México, está operando, no le dan un mantenimiento adecuado y en algún punto la máquina falla. Entonces, la misma empresa desde Alemania te ofrece su servicio de soporte y reparación. El problema es que el traer a las personas que van a arreglar esa máquina implica un dinero, más aparte si hay que cambiarle piezas implica otro costo. Entonces, cuando tú sumas los costos de mano de obra más de piezas, termina siendo muy elevado y caemos a lo mismo del punto pasado. Terminan comprando una máquina nueva. Pero todo esto se pudo haber evitado si hubieran llevado el plan de mantenimiento e incluso pues les hubiera salido mucho más barato cuidar sus máquinas que comprar nuevas o pagar para arreglarlas. Entonces, es por eso la importancia, repito, de hacer un buen mantenimiento. En otras palabras, las consecuencias de no respetar el plan de mantenimiento preventivo recaen en impactos nada rentables para la organización. Ahora bien, siempre es bueno disponer referencias en donde adquirir la maquinaria, dado que a la larga te facilitará el trabajo. Y esto es muy obvio, ¿por qué? Porque si tú le das el mantenimiento a una máquina, te va a garantizar que va a funcionar bien y que no te va a dar lata. Y que en consecuencia tu línea de producción siempre va a estar constante generando. Pero si una máquina te falla, pues repito, la línea se va a parar y vas a perder tiempo y vas a perder dinero. Muchas de las empresas hacen algo que para poder planificar sus mantenimientos los hacen en días no laborales para no afectar su producción o en turnos que no se trabajan. Por ejemplo, vamos a suponer que este próximo lunes hay puente, un ejemplo. Entonces, ese día la empresa descansa a sus trabajadores y ese día que no hay operaciones en la empresa es cuando solicitan el mantenimiento a dichas máquinas. De esta forma no afectan su producción porque como tal esas máquinas iban a estar paradas. Entonces, en lugar de estar paradas, mejor les dan el mantenimiento para que al otro día que ya se va a ocupar la máquina ya esté en las condiciones ideales. O también, por ejemplo, si la empresa trabaja, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, un ejemplo,
ya para las 6, 7, 8 de la noche, pues ya no va a haber personal. Y ahí es cuando agendan sus mantenimientos para que en las horas que no produce la máquina puedan darle el soporte y al otro día temprano que lleguen los trabajadores, pues las máquinas sigan funcionando. Es una forma relativamente inteligente de hacerlo y también es importante que para las personas que se dedican a darle mantenimiento a las máquinas, también sean lo bastante inteligentes en cómo proponen ese mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona que va a darle mantenimiento a una máquina, ¿vale? Y obviamente yo ya sé, porque yo ya estoy capacitado, ya sé la máquina y demás, yo ya sé cuánto me voy a tardar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo normalmente me tardo 2 horas en darle mantenimiento a dicha máquina. Pero cuando yo voy a efectuar ese mantenimiento, al encargado de la máquina o al dueño de la empresa con el que me tenga que reportar, no es recomendable decirle que te vas a tardar 2 horas, aunque sea el tiempo que te tardes. Siempre es importante multiplicar ese tiempo por 2, es decir, proponerle que va a ser de 4 horas su mantenimiento. ¿Por qué? Ya que si en algún punto se me complica el trabajo o el mantenimiento que estoy dando no quedó como debería de quedar, pues voy a tener un pequeño margen de tiempo para poder corregir lo que tenga que corregir. Porque si yo le dije 2 horas y en 2 horas no quedó, también la empresa tiende a penalizar a las personas que dan mantenimiento. ¿Por qué? Porque si tú le dijiste 2 horas y resulta que en 2 horas no ha quedado, la empresa pierde tiempo y pierde dinero al no estar su línea de producción funcionando. Entonces, siempre es importante dar como que ese margen adelantado para que pues de alguna u otra forma no le afecte la producción a la empresa y obviamente no sean penalizados las personas que van a hacer el mantenimiento. Porque también además de la penalización, también hay una cuestión de que la empresa, si tú no le funcionaste, ya no te va a volver a contratar, ya no va a tener la confianza en ti y van a preferir para el próximo mantenimiento contratar a otra persona. Entonces este es un dato que les dejo, si en algún punto se llegan a dedicar a hacer esto, siempre planificar los mantenimientos con un periodo de tiempo mayor a lo que uno normalmente se tarda y así evitar situaciones que puedan pasar para que tu trabajo no sea afectado y no tengas una mala reputación, ¿vale? Bueno, en conclusión, ¿qué nos produce no realizar un mantenimiento? Pues nos dice aquí que las averías son caras porque producen, primero, costos de reparación, que incluyen los gastos en materiales, gastos de personal y gastos en servicios subcontratados. Muchas empresas lo que hacen es contratar a otra empresa para darles el mantenimiento, o en algunos casos, las empresas capacitan a su mismo personal para que ellos mismos les den el mantenimiento. Por otro lado, tenemos daños en las máquinas o instalaciones, que son en algunos casos supone el acortamiento de su vida útil, como lo veníamos hablando. Pérdidas de producción, ya que por un lado se pierde la cantidad de producto que se está obteniendo con tareas consecuencia de un mal funcionamiento, y por otro lado, el trastorno de la planificación al retrasarse las entregas. Pero lo más importante, el mal servicio si la situación afecta a los clientes. Es decir, vamos a suponer que tu línea o tu máquina se falló, ya no funciona y toda la línea de producción está parada porque esa máquina no funciona. Entonces, pues obviamente en lo que la reparan y demás se pierde tiempo y se pierde dinero porque no estás generando el producto que ibas a vender. Entonces, aparte de perder tiempo, como no se está produciendo nada, pues se pierde dinero. Y por último, y muy importante, riesgo para las personas. En algunas ocasiones existen averías que pueden provocar accidentes muy graves. Imagínense tener una máquina en malas condiciones, que no la han reparado o que no le han dado el mantenimiento y que el operador se exponga ante algún accidente, ante algún golpe, que se pueda cortar, se pueda dañar físicamente y en un caso extremo hasta perder la vida o, por ejemplo, quedar con una incapacidad. Todo esto por no darle el mantenimiento a la máquina. Entonces, ya cuando hablamos de accidentes laborales ya es otra área diferente, pero puede ser que haya sido causado por no darle mantenimiento a una máquina. Y esto, créanme que es algo muy común y lamentable como cultura de aquí, que muchas veces decimos, un ejemplo, tenemos una máquina que está haciendo un ruidito extraño, pero funciona, pero tiene un ruido. ¿Y qué te dice tu jefe, no? Te dice, no, pues tú dale, hasta que falle le checamos.
cuando lo correcto debería de ser, tiene algún ruido, hay que ajustarlo, hay que checarlo y dejarla en buenas condiciones. Pero muchas veces, por ahorrarse dinero, tanto la empresa como el gerente, como tu jefe y demás, pues te dicen que tú la sigas ocupando hasta que falle. Y eso es algo mal. ¿Por qué? Porque en algún punto pues eso va a fallar y en un punto extremo puede causar accidentes a los operadores. Entonces, ya hablando de riesgos humanos es otra área, pero realmente incluso se podría evitar desde esta parte, ¿vale? Entonces, siempre que tengan una máquina, siempre que tengan cualquier dispositivo, desde una computadora, un celular, una máquina, o sea, cualquier tipo de mecanismo que involucre circuitos, que involucre engrasado, lubricación, el limpiado como tal, siempre es importante agendar un periodo de mantenimiento. Y si no lo tiene, pues proponer un plan de mantenimiento de tal forma que la máquina siga operando. Pero normalmente todos los proveedores, todos los fabricantes ya te dan ese plan de mantenimiento y únicamente lo que te piden es que lo lleves a cabo, nada más, ¿vale? Pues bien, esas son todas las consecuencias que hay y que existen al no darle un plan de mantenimiento, al no agendar los mantenimientos a cualquier maquinaria, ¿vale? Les dejo aquí esta diapositiva que como dato pues ustedes saben que tengo una página de Facebook que se llama Mecatrónica Z, por lo cual pues denle like y sigan la página. Ahí se suben diferente contenido de proyectos de robótica, donde pues hay muchísimos videos que básicamente son todos los proyectos que hemos hecho en CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca con un servidor y alumnos, y los mejores prototipos, los mejores robots pues se suben a esta página. Entonces pues ahí está una captura de pantalla de la página para que la ubiquen y le den like. Y por último también tengo la página de YouTube donde pues se suben estas clases como la de ahorita, y también se suben diferentes videos también de prototipos mecatrónicos que son muy llamativos, ya que como ustedes saben la mecatrónica pues se presta para muchísimas formas de expresión en cuanto a la robótica. Entonces tanto en Facebook como en YouTube pues están los videos, en ambos me ubican como Mecatrónica Z. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su tiempo. Espero le hayan entendido este tema del día de hoy y por sobre todo lo pongan en práctica. Recuerden que el mantenimiento es muy importante en todos los sistemas mecatrónicos y en cualquier sistema que involucre mecanismos. ¿Sale? Esto es todo por la parte del día de hoy. Recuerden que mi nombre es Luis Ángel Saldívar Pérez, docente de CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca del componente profesional técnico en mecatrónica. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en siguientes videos. ¿Vale? Bye.